Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les quiero hablar de citología tiroidea. Voy a tocar en realidad aspectos bastante básicos en relación a este tipo de muestras, qué células se observan, qué aspectos hay que tomar en consideración, el sistema de clasificación y cuándo considerar una muestra satisfactoria o no. Y ahí nos vamos a dar cuenta que hay algunas excepciones en relación a este tipo de muestra cuando hablamos de muestras satisfactorias o no. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y por supuesto, no olvides darle like, comentar y compartir porque vemos que ves muchas veces los videos y se te olvida darle like y recuerda que con eso ayudas a crecer nuestro canal y que este video pueda llegar a muchas más personas. Recuerda que si a ti te pudo ayudar este video, también puede ayudar a otro colega o a otro estudiante. También te invito a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com, en donde encontrarás información relacionada al mundo de la citología y, por supuesto, todos los cursos y diplomados que tenemos disponibles para ti. También te invito a seguirnos en Instagram, @citologiacienciayarte, y allí participa semana a semana de los citotest y mantente actualizado en el mundo de la citología. Ahora sí, vamos a dar inicio a este video y primero debemos hablar de esos aspectos importantes que debemos considerar al momento de recibir una muestra tiroidea o de citología tiroidea en nuestros laboratorios o en el lugar donde trabajamos. Debemos tomar en cuenta, por supuesto, como en cualquier muestra citológica, la clínica del paciente. La información clínica que nos dan es sumamente importante y muchas veces nos puede ayudar y a orientarnos sobre el posible hallazgo o el diagnóstico que va a terminar teniendo esta muestra. Porque en el caso de las patologías tiroideas son patologías mucho más comunes en mujeres que en hombres y eso aplica tanto para las patologías benignas como las malignas. Pero existen otros factores como hábitos tabáquicos que pueden estar relacionados con el desarrollo de ciertos tipos tumorales. Entonces, esos hábitos del paciente o la clínica que tenga en general el paciente, la sintomatología, el tiempo de evolución de un nódulo, si ha sido de crecimiento rápido o no, las características que tenga ese nódulo, siempre nos van a orientar y nos van a ayudar un poco al momento de nosotros ver esa muestra citológica. Así que, por supuesto, la información clínica siempre va a ser súper importante. En relación a muestras de tiroides, es muy importante tomar en cuenta la proporción celularidad coloide. Y cuando me refiero a celularidad, me refiero a la cantidad de células que estén presentes en ese extendido o en esa muestra, porque recuerden que las muestras de tiroides por lo general son más de una lámina. Suelen ser bastantes láminas las muestras tiroideas porque se suele extraer bastante material en la mayoría de los casos. Y debemos evaluar la cantidad de células versus la cantidad de coloides. Y el coloide es esa sustancia que vemos allí en la imagen que tiene un aspecto bastante denso en la mayoría de las veces, sobre todo en procesos benignos, pero el coloide también puede variar entre un aspecto laxo, que se vea más pálido y teñido de rosadito si teñimos con hematoxilina eosina, o que se vea bastante oscuro, como lo vemos en la imagen, en este caso es un coloide denso. Debemos evaluar la cantidad de coloide en la muestra y también las características. Si es denso, me habla también de que la cantidad es abundante. Y si es mucho más laxo, también me habla de que la cantidad es menor. El coloide es ese material esa sustancia en la que se encuentra el yodo y el conjunto de proteínas que van a ayudar a la formación de las hormonas tiroideas, principalmente lo que es la T3 y la T4, que son las hormonas que producen las células foliculares que forman esos folículos y por eso el nombre de foliculares. Ellas forman los folículos de ese tejido tiroideo y dentro de ese folículo está ese material coloide. Recuerden que en la glándula tiroidea también se va a producir otra hormona que es la calcitonina, pero esta hormona calcitonina está producida o la producen las células parafoliculares o también llamadas células C. Eso es importante considerarlo porque ellas están en menor proporción y en muy raras ocasiones las vamos a encontrar realmente en las muestras. En los procesos benignos no vamos a ver células parafoliculares. Y otro aspecto importante a considerar, pues por supuesto, como siempre en cualquier muestra citológica, las características celulares, las características nucleares y citoplasmáticas de las células que estemos observando en la muestra.
Lo más importante que quiero que se lleven de lo que son los aspectos a considerar es la proporción celularidad coloide, porque generalmente una mayor cantidad de coloide está asociado a un proceso de benignidad. Cuando hay mucho coloide y poca celularidad, generalmente es un proceso benigno, mientras que cuando el coloide es menor y la celularidad aumenta, probablemente se trate de un proceso neoplásico maligno. Y por eso les menciono la proporción de celularidad coloide. Vamos ahora con el tipo de células que voy a observar en las muestras de tiroides. Las células propias de la glándula tiroidea, las células epiteliales propias de la glándula tiroidea van a ser las células foliculares, que como ya les mencionaba, son las que van a dar, las que forman esos folículos. El epitelio de esos folículos está formado por células foliculares, así que van a ser las células más importantes que yo debo ver en esas muestras citológicas. Yo espero que en la muestra de tiroides encontrarme con células foliculares. En la gran mayoría de los diagnósticos debo tener células foliculares, pero ya vamos a hablar más adelante de esas excepciones que yo les mencionaba. Así que hasta ahora vamos a mencionar que para que la muestra sea satisfactoria tiene que tener células foliculares, por supuesto, bien preservadas. Las células foliculares son células que pueden estar aisladas o en grupos, generalmente van a estar en grupos que pueden ser bastante numerosos o en grupos pequeños. Las células foliculares son células redondeadas, aunque el epitelio de esos folículos es un epitelio cúbico simple. Recuerden que cuando las células se descaman en la citología, esa forma cúbica se va a perder y se van a ver esas células más bien redondeadas. Entonces, las células foliculares son células redondas de un citoplasma pálido, porque recuerden que son células glandulares, ellas se encargan de producir la T3 y la T4, esas hormonas. Por lo tanto, es un citoplasma que se tiñe bastante pálido y el núcleo está en posición central y es un núcleo redondeado, como de hecho vemos allí en la imagen, que están agrupadas, núcleos redondos. Y algo en particular con las muestras tiroideas es que como suelen tener este material coloide, cuando estamos en procesos benignos, que ya les mencionaba que en los procesos benignos hay una gran cantidad de coloide, es bastante frecuente que las células foliculares estén inmersas en ese material coloide y por lo tanto ver el citoplasma puede ser algo complejo, como de hecho lo evidencian en la imagen, y les coloqué esa imagen con toda la intención para que vean que a veces es complicado realmente ver ese citoplasma. Pero vamos a saber que se tratan de estas células por las características de su núcleo y las vamos a diferenciar de las células oxifílicas, porque las células oxifílicas tienen mayor cantidad de citoplasma, son células mucho más amplias, más grandes, también se pueden encontrar aisladas o en grupos. Las células oxifílicas son células de metaplasia. Y si ustedes ya han escuchado antes mis videos, yo siempre les menciono que las células de metaplasia son células que siempre van a tener el citoplasma denso, es decir, captan mucho más colorante. Generalmente cuando hay células oxifílicas, a veces se pueden ver entre el coloide, pero generalmente van a estar en zonas donde no hay tanto coloide y muchas veces en este tipo de muestras el coloide es moderado, así que vamos a poderlas ver en zonas que estén desprovistas de coloide, como de hecho lo vemos en la imagen. Entonces, las características de las células oxifílicas, que también se llaman células de metaplasia oxifílica o células de Hortel, estas son citoplasma denso, porque son células de metaplasia, citoplasma abundante y son células mucho más grandes que las células foliculares. Generalmente van a estar en grupos o aisladas. Y las vamos a ver en procesos muy concretos, en procesos, por ejemplo, en las tiroiditis linfocitarias crónicas, puede ser que lleguemos a ver células oxifílicas. Y anteriormente uno asociaba la presencia de células oxifílicas y la presencia de linfocitos con tiroiditis de Hashimoto. Hoy día ya no se hace de esa manera el reporte, porque hoy día se sabe que existen otras enfermedades autoinmunes de la glándula tiroidea que también pueden presentar estos mismos criterios citomorfológicos de células de Hortel y linfocitos. Entonces entra en otra categoría diagnóstica, esta categoría que les mencioné de tiroiditis linfocitaria crónica. Y allí entonces entramos a lo que es el sistema de clasificación. El sistema de clasificación para las muestras o para el reporte de citopatología tiroidea es el sistema Bethesda de tiroides, porque recuerden que tenemos un sistema Bethesda, pero para citología cérvico-vaginal. Este es el sistema Bethesda
para el reporte de citopatología tiroidea, cuya última actualización fue en el año 2023. Este video está siendo grabado en enero del 2024. Así que este es el sistema, lo más actualizado es este sistema que está aquí y que lo tenemos allí desglosado cuáles son las categorías diagnósticas. Este sistema de clasificación consta de 6 categorías diagnósticas, siendo la primera categoría el no diagnóstico, que serían las muestras insatisfactorias, pero que las vamos a reportar como categoría 1, no diagnóstico. La segunda categoría son los procesos benignos y dentro de ese grupo hay un grupo de subcategorías dentro de las que entran los compatibles con enfermedad nódulo folicular, que la gran mayoría de los procesos benignos de la glándula tiroidea van a caer en esta categoría diagnóstica. Luego tenemos los compatibles con tiroiditis linfocítica crónica, que allí dentro de ese grupo va a entrar lo que anteriormente diagnosticábamos como tiroiditis de Hashimoto, ahora lo vamos a diagnosticar como tiroiditis linfocítica crónica, porque dentro de ese grupo hay una gran cantidad de patologías que presentan características citomorfológicas similares, así que se englobaron a todas ellas dentro de ese grupo. Luego tenemos la categoría 3, que es la atipia de significado indeterminado, que van a ser aquellos casos en donde tengo ciertos cambios que me sugieren atipia, pero que no son suficientes, bien sea porque los cambios que se observan son muy sutiles y no son bien marcados como para categorizarlo dentro de francamente maligno, o bien sea porque son muy poquitas células que presentan esas atipias en toda la muestra. Entonces caemos en esta categoría de atipia de significado indeterminado. Luego tenemos la categoría 4, neoplasia folicular, que en esta categoría la diferencia principal con la categoría anterior va a ser más que todo la disposición de esas células, que generalmente vamos a observar microfolículos. Recuerden, este es un video muy resumido porque obviamente no es todo el contenido que nosotros damos en nuestros cursos, en donde sí detallamos cada una de estas categorías, pero para darles esa generalidad de cada categoría diagnóstica. Luego tenemos la categoría 5, que serían los sospechosos de malignidad, y por último la categoría 6, los francamente malignos. Por supuesto, cada uno tiene criterios muy particulares para su diagnóstico. Siempre que veamos células de Hortel o células oxifílicas, pues debemos mencionarlo indistintamente de la categoría diagnóstica en la que estemos. Siempre se deben reportar las células de Hortel. Les voy a hablar un poco de las muestras insatisfactorias, que realmente debemos hablar de categoría 1, no diagnóstico. Los vamos a reportar como no diagnóstico. Esta categoría en el sistema Bethesda nos establece que debe existir un mínimo de celularidad. Establece otro grupo de criterios, pero yo me quiero enfocar en el mínimo de celularidad porque en eso se enfocan las excepciones de las que yo les mencionaba. Bethesda establece que deben existir por lo menos en el extendido o en las distintas láminas de ese extendido, porque no hablamos de una sola lámina, sino de si sacamos 5 láminas, bueno, de esas 5 láminas debe haber por lo menos 6 grupos de células foliculares bien preservadas. Esos grupos de células pueden ser por grupo, puede haber unas 10 células como mínimo. De 7 a 10 células como mínimo y 6 grupos para uno, y bien preservadas, por supuesto, no pueden ser células que estén degeneradas, para yo decir que la muestra es diagnóstica y que yo puedo hacer un reporte con ellos, con eso que observo. Pero hay unas excepciones a esta norma del mínimo de celularidad, y las excepciones son esas 3 que yo les menciono allí. Siempre que yo vea células atípicas, y eso aplica no solo para tiroides, sino para cualquier muestra, aunque sean pocas células y aunque sea el único grupo de células que estoy viendo en la muestra, pero si tienen características de atipia, esto sale de la categoría no diagnóstica y entra en la categoría que corresponda, bien sea sospechoso, indeterminado, dependiendo de las atipias y de la disposición de las células, por supuesto. Entonces, esta es una de las excepciones. Células atípicas sale de la categoría no diagnóstica y va a las otras categorías según corresponda. Abundante coloide. Recuerden que les mencionaba que yo siempre debo evaluar la proporción de celularidad coloide. Si yo veo mucho coloide, eso es un indicativo de benignidad. Y un coloide como el que estamos viendo en la fotografía, que es un coloide denso, abundante, en todo el extendido está ese material coloide, eso es un coloide abundante. Aunque yo no vea células, porque hay casos en los que no vamos a ver células foliculares o vamos a ver muy pocas, igual se puede hacer un diagnóstico y el diagnóstico sería categoría 2, compatible con enfermedad nódulo folicular, porque en esa categoría diagnóstica de enfermedad nódulo folicular entra una gran cantidad de patologías
tiroideas y entre esas está los nódulos coloides. Y los nódulos coloides, como su nombre lo indica, son nódulos que tienen gran cantidad de coloides. Entonces, ¿qué es lo esperable? Que al momento de la punción, lo que se venga a la muestra sea coloide y muy pocas células, o puede ser que ni siquiera hayan células foliculares. Así que tenemos otra excepción a esa regla, pero siempre que el coloide sea abundante en todo el extendido y en todas las láminas que estamos observando, o en la mayoría de las láminas que estemos observando. Y por último, la otra excepción es la presencia de células inflamatorias también en una cantidad de moderada abundante, porque hay procesos inflamatorios en la tiroides que puede ser que no se lleguen a descamar las células foliculares o que se descamen en muy poca cantidad y no se cumpla ese mínimo de celularidad, pero la presencia de células inflamatorias en una cantidad moderada y abundante es indicativo para hacer un diagnóstico de un proceso inflamatorio, bien sea una tiroiditis linfocitaria crónica, una tiroiditis granulomatosa o cualquier otro tipo de tiroiditis que están allí dentro del sistema de clasificación. Entonces ahí tenemos esas 3 excepciones de esos casos en donde yo voy a ver otros tipos de elementos en la muestra y puede ser que no vea células foliculares o que las vea en una menor proporción, pero que igual me permite hacer un diagnóstico de los otros elementos que yo esté observando. Quería hablarles sobre este tema porque es una de las cosas que generalmente genera controversia al momento de ver las muestras tiroideas de cuándo realmente cae en la categoría no diagnóstica y cuándo no. Porque en un primer momento, cuando leemos este sistema de clasificación, es algo que puede ser un poco confuso. Espero que haya podido aclarárselos en este video y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like, comentar, compartir y estén atentos porque tendremos más videos de patologías tiroideas. Por allí les traeremos casos clínicos de tiroides. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.